¿Qué tal? Otra vez más haciendo otro video. Esta vez hablaremos de lo que es la pregunta, o las preguntas más bien. El capítulo anterior habíamos hablado de lo que era el cómo estudiar. Ahora bien, las preguntas, aunque suena algo casi básico, nos sirven para comprender muchas cosas. Hay veces que damos por hecho una acción que nunca nos preguntamos ni por qué, ni el cómo, ni en dónde. Hay varias preguntas como el ¿qué es? ¿Cómo le hago para tal cual cosa? ¿Para qué sirve? ¿Realmente servirá? ¿Quién es? ¿Me ayudará? ¿Por qué lo hizo? ¿Habrá otra información que me ayude a entender mejor esto? ¿Por qué se formó? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se hizo de esta u otra manera? ¿Qué hago? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo puedo asimilarlo? Todas las preguntas que hagamos, que formulemos, deben de tener una respuesta. Hay cosas que a lo mejor no vamos a lograr entender. Sin embargo, todo lo que nos rodea debe de ser cuestionable. Es decir, si decimos que el sol calienta, ¿por qué calienta? ¿Cómo calienta? ¿Qué gano yo con saber cómo calienta? ¿Por qué? Porque en base a las preguntas, las respuestas vienen y por ende los avances científicos se forman. Una de las partículas, de las partes más bien, primordiales de la ciencia son las preguntas. Todo, absolutamente todo ser científico, toda mente científica, se pregunta todo, absolutamente todo lo cuestiona, no todo lo acepta. La misma palabra del Altísimo dice, estas palabras que yo te mando, meditarás en ellas y las repetirás. No solamente es repetir, sino también meditar. Y meditar implica cuestionarte. Saber por qué lo dijo, para qué lo dijo, cómo lo dijo, quién lo dijo, qué gano yo porque tal cual cosa. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea, tiene una razón de ser. Si yo he visto de esta manera, es porque tiene un propósito, una razón de ser. Hay gente que te das cuenta que viste de manera un poquito estrafalaria y tiene una razón de ser, y en base a esto la gente puede entender el cómo y el por qué. Por ejemplo, mi tipo de letra, si un grafólogo la estudia, sabrá el cómo fue que lo escribí, por qué lo escribí, qué tipo de mente tengo yo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que vemos es el resultado de algo que pasó. Y algo que pasó tiene una explicación. Pero para llegar a esa explicación tienes que saber el por qué. Tienes que preguntarte. Nunca des por hecho algo que no te has preguntado anteriormente. Nunca digas, pues es bueno el brócoli. ¿Por qué? Porque lo dice mi mamá. Tienes que indagar un poquito más. Tienes que aprender a preguntar y a profundizarte en lo que ves, en lo que estudias, en lo que aprendes. Yo me he preguntado mucho acerca de la gente de la calle. A mí me da tristeza que de pronto veas gente durmiendo en la banqueta, que veas gente pidiendo limosna. Y yo siempre me preguntaba por qué. Y hasta que te preguntas, entiendes el por qué. Y en base a ello, sabes cómo prevenir tal cual problema. Entonces, las preguntas siempre nos llevarán a respuestas, pero nunca podrás preguntar si antes no conoces lo que vas a preguntar. Es decir, yo no puedo preguntar qué es, pongamos, que sí conozco la entropía si nunca he escuchado de la palabra. Si un día escucho la palabra entropía, que no, que vivimos una entropía, es cuando yo me puedo preguntar qué es la entropía. Y en base a ello investigar. La entropía es una posición en la cual todo va en declive. Perfecto. ¿Quién la formuló? ¿Para qué la formuló? ¿Qué me sirve para mí la palabra entropía? Entonces vas entendiendo muchos conceptos si te vas cuestionando todo lo que te rodea. Generalmente los niños cuando son pequeños llega una parte donde dicen, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y todo ello le ayuda a comprender un poquito mejor. Lógicamente no van a entender todo porque su capacidad intelectual es algo limitada. Sin embargo, conforme van creciendo, conforme van adquiriendo más información,
van entendiendo más cómo está relacionado su entorno, su universo, pero lógicamente tuvieron que haber preguntado, ¿cómo te llamas? Ah, fulanito, perenganito. ¿Y por qué te llamas así? Ah, porque mi papá se llamaba así. Entonces, todas las preguntas nos llevan a respuestas, pero la pregunta específica nos lleva a una respuesta específica, no es cosa de preguntar de grosso modo, ¿por qué México es así? Ok, ¿a qué te refieres? ¿Por qué México es así? Ah, no, pero ¿por qué México tiene tantos problemas sociales? ¿A qué específico te refieres? ¿Qué es lo que quieres decir con problemas sociales? Si tú vas indagando y vas escrupulando cada una de tus preguntas y las vas concretizando, vas entendiendo. Porque yo te puedo decir, bueno, México es así, por esto y por aquello, y te puedo dar una amplia variedad de respuestas, una respuesta bastante amplia, y tú te puedes quedar satisfecho o no te puedes quedar satisfecho, porque a lo mejor yo no te entendí bien la pregunta y por consiguiente yo te explico lo que creo que es. Pero si tú haces las preguntas concretas, recibirás las respuestas concretas. Entonces es muy muy importante que aprendas a preguntar, saber cuándo y cómo y en dónde preguntar. Más adelante veremos lo que es el autodidactismo, pero para ver el autodidactismo es importante que seamos preguntones. Y una persona preguntona es una persona que constantemente está razonando y queriendo preguntar cómo, para qué. Hay veces que no vamos a preguntar respecto a algo porque no nos interesa, no nos llama mucho la atención. Si de pronto, por ejemplo, a mí, si me dicen, oye, se me quedó mucho eso de la Niurka Marcos. ¿Por qué Niurka Marcos se fue del país? No sé. Y no pregunto porque no me interesa. No, que ahora que se puso de moda las elecciones, que Toño Esquinca había dicho, no, quién voy del país, que quién sabe qué, y después reaccionó. Yo me enteré de eso porque pues, fue sonado, ¿no? En su momento. Son las noticias del momento, a veces la escuchas porque te preguntas, ¿y por qué? O sea, por ejemplo, me extrañó de este hombre porque era una persona muy filosófica y de pronto sale con esto y me entero que es una persona con problemas de adicción al alcohol y que lo dijo por una razón. Y lógicamente esto me ayuda a entender o a corroborar alguna información diciendo, las personas que son alcohólicas lógicamente no reaccionan bien o dicen lo primero que se le viene a la mente o no hacen las cosas correctamente. Entonces vas adquiriendo cierto conocimiento, pero tienes que preguntarte y una vez que tengas las respuestas, saber dónde la vas a acomodar. Porque no nada más es preguntar por preguntar, sino adquirir la información y saber cómo esta información concuerda con otra. Por ejemplo, Niurka Marcos y Toño Esquinca, ¿qué tienen en común? ¿Qué no tienen en común? La información que yo recibí de eso es porque en algún momento llegué a ver, por ejemplo, en el caso de esta mujer muy famosa, la llegué a ver por televisión, y en el caso de este locutor, porque yo escuché varias veces su programa. Entonces, ¿qué tienen en común? Ok, el medio ambiente, el medio comunicativo. Y te vas razonando, ¿por qué esta mujer de pronto dice o hace tal cual cosa, ¿no? Que se iba a ir de esta nación, que se iba a regresar a Cuba, si Manuel ganaba, etcétera. Y te vas preguntando, y vas razonando, porque toda la gente, suena estúpido que lo diga y suena grosero, por muy estúpida que sea la gente, todo tiene una lógica. En el trabajo hay un compañero que siempre está muy acelerado y hace cosas que no es de una persona común. Sin embargo, en base al estudio de esa persona puedo entender más el porqué de algunas cosas. Cómo es la gente bipolar, cómo de pronto la gente está en un buen estado de ánimo y cambia a otro. Entonces es muy importante preguntar, adquirir la información y buscar la respuesta correcta, porque respuestas vas a encontrar muchas, pero tú tienes que aprender a buscar correctamente. Vas a encontrar varias respuestas y cada una de ellas tienes que analizarla individualmente. Hay quienes dicen que esto por esto y por aquello, y quienes dicen que esto por aquello y por aquello. Y cotejas la información, y en base a la información cotejada, automáticamente tú vas adquiriendo una idea propia de lo que es. Entonces, recibe información del internet, recibe información de tus padres, recibe información
de tu vivencia propia, recibe información de lo que te rodea y en base a ello vas a tratar de ver cómo concuerda o en qué parte concuerda, en qué parte no, quién te está mintiendo y quién no. Hay que aprender a ser analítico. Si no eres analítico, si no eres crítico, si de pronto no haces las cosas correctamente, automáticamente todo te lo vas a creer, todo lo vas a adquirir y todo lo vas a aceptar como si nada. Hace unos días, más bien ayer, vi un video de una mujer México norteamericana que se fue a vivir a Estados Unidos. No le presté mucha atención porque empezó a decir una sarta de estupideces y dije, ¿qué le pasa a esta mujer? Ella estaba feliz que Andrés Manuel López Obrador había ganado, que porque así ya no se van a ir a vivir a Estados Unidos. O sea, no sabe que al final Texas, Nuevo México y toda la parte que fue robada por los Estados Unidos al final va a regresar a México. Eso no lo sabe, pero ella en su inocencia dice, ay, qué bueno que ganó por ustedes, siendo muy sarcástica, diciendo que el socialismo es una porquería, cuando la porquería es aquel gobierno sin el creador. Se puede ser comunista y se puede ser kadosh, se puede ser santo, pero hay gente que lo primero que ve lo critica sin analizarlo. Entonces yo vi el video y quise poner algo más complejo. Desgraciadamente yo sí soy muy específico, pero al final dije, no tiene caso que vean ese video, es una porquería, la verdad. Entonces pues ya lo mandé y hay cosas que tiene un objetivo de parte del Altísimo, que lo veas. Tienes que analizarlo todas. Hay cosas que puedes analizarlo y hay otras que no tienen caso que lo analices. ¿Por qué? Porque es información errónea o es información que la gente toma de suposiciones y nunca de una realidad comprobable. Bueno, pues hasta aquí sería el video de lo que serían las preguntas. Esperemos verlos en el siguiente capítulo y hasta la próxima.